¿Alguna vez te ha pasado que tienes trabajo, tienes responsabilidades, esposo, hijos, personas a quienes amas o metas que has logrado, pero sientes que algo falta en tu vida, que algo te falta y que no sabes realmente qué es, porque tu vida no está mal? De hecho, desde afuera podría parecer que todo está funcionando a las mil maravillas. Parece que cumples con tus compromisos, respondes a lo que la vida te exige, a lo que alguien más dice, pero sigues avanzando y hay momentos, generalmente, cuando ese ruido mental se apaga y te quedas a sola contigo misma, en los que aparece una pregunta muy incómoda. ¿Esta es la vida que realmente quiero vivir? Y no porque quieras abandonarlo todo, porque quieras dejar todo lo que tienes, no porque seas una persona inconforme, sino porque hay una gran diferencia entre vivir una vida ocupada y vivir una vida conectada. Durante mucho tiempo, yo pensé que cuando una persona se sentía así, en estas condiciones, era porque estaba perdidita, estaba perdida. Y hoy creo firmemente en algo completamente diferente. Creo que muchas veces no estamos perdidos, simplemente nos hemos dejado de escucharnos a nosotros mismos. Esto es lo que yo comparto en mi libro Autoliderazgo, la transformación desde adentro. Nosotros nos hemos alejado tanto de quienes somos realmente, de lo que soñamos, de lo que realmente valoramos, que terminamos viviendo en piloto automático. Una de las frases que yo escribí en este libro dice: construye tu propósito con claridad. La claridad es poder. Cuanto más claro seas en cuanto a lo que quieres lograr, más fácil será priorizar tus acciones. No se trata solo de ser productivo, sino de ser intencional con cada acción y decisión que tomamos. Entonces, ¿cuándo empieza la desconexión? Precisamente ahí, cuando dejamos de escucharnos, ¿sí? Yo recuerdo que lo comparto en el libro, una etapa en mi vida en la que todo parecía estar bien. La mujer ideal, el esposo ideal, con hijos, el matrimonio ideal. Tenía incluso proyectos, tenía responsabilidades, pero había algo que me decía: hay algo que me falta. Por dentro tenía una sensación que era difícil de explicarlo verbalmente. Era un sentimiento que realmente no sabía cómo avanzar o cómo encontrar aquello que realmente yo quería. Era como si yo estuviera avanzando, pero no necesariamente yo estaba avanzando hacia adentro de mí. Y esta frase puede sonar extraña, pero es exactamente lo que yo sentía. Estaba tan ocupada construyendo una vida, la vida que alguien dijo que debería ser la felicidad, pero yo había dejado de preguntarme si esa creencia que yo tenía acerca de la felicidad era cierta y si esa vida que yo estaba llevando estaba alineada con lo que realmente yo era.
Así que durante mucho tiempo ignoré esa sensación de si esa creencia era cierta o no. Pensé que dentro de mí ya estaba cansada de siempre vivir para los demás. Pensé que yo necesitaba un nuevo sueño, un nuevo reto. Pensé que yo necesitaba más motivación, pero encontré que ninguno de eso era mi problema. El problema era, bueno, o el reto era que llevaba escuchando las voces de otras personas, de lo que yo había dado por cierto, de lo que yo me creí, de mis ancestros, de lo que había dictado la sociedad, y yo me lo había creído. Y creo que eso nos pasa a muchos de nosotros. Quiero que te ponga la mano en el corazón si realmente te ha pasado que has creído algo que no era tuyo. Porque desde muy pequeños, todos empezamos a aprender, a escuchar a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros hermanos, a los jefes, a la sociedad misma o a las redes sociales y escuchamos consejos, escuchamos opiniones, expectativas de los demás y poco a poco comenzamos a construir una vida basada en lo que creemos que debería ser nuestra vida. Entonces yo creí y empecé a crear una vida de lo que debería estudiar, de lo que debería, cuál era el trabajo que debería tener, cuáles eran las metas que debería tener o de qué forma me debería comportar. Y sin darme cuenta, comencé a vivir mi vida cumpliendo las expectativas de alguien más. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos, por lo menos eso me pasó, ¿qué quiero realmente? ¿Qué me hace sentir viva? ¿Qué me hace sentir feliz? Pero una felicidad que venga de mí, no que venga de las cosas, de los logros, de la familia, del matrimonio, no. ¿Qué me emociona realmente? ¿Qué sueño he dejado esperando que no lo he cumplido? Son esas preguntas que comencé a explorar. Y hay una pregunta que me gusta hacer en mis talleres y me gusta hacer también en mi libro. ¿Para qué? Para retarnos, para empezar a cambiar esos pensamientos, esas creencias y paradigmas, para empezar a crear la vida que realmente queremos. Te quiero preguntar, si nadie te juzgara, si nadie opinara, si nadie esperara nada de ti, ¿qué harías diferente? Piénsalo por un momento. Porque muchas veces las respuestas que nosotros tenemos ya están dentro de nosotros. Lo que pasa es que tanto ruido mental que nosotros tenemos se ha convertido en algo que ni siquiera lo notamos, como que vivimos en automático. Dejamos de escucharnos a nosotros mismos y pensamos que las respuestas las tienen los demás. Cuando dejamos de escucharnos durante mucho tiempo, es cuando empezamos a desconectarnos de nosotros mismos, de nuestra esencia, de nuestros sueños, de lo que somos, de nuestras pasiones, de lo que nosotros necesitamos, de cuáles son verdaderamente nuestras fortalezas, nuestros valores. Y algo muy curioso comienza a ocurrir cuando empezamos a desconectarnos de nuestra esencia. Empezamos o seguimos más bien funcionando, seguimos produciendo, seguimos cumpliendo expectativas de los demás.
pero dejamos de sentirnos realmente vivos, realmente plenos. Por eso hay personas que tienen éxito y aún se sienten vacías. Yo también me sentí ahí. Era exitosa, tenía la vida que todo el mundo quería tenerla, pero por dentro me sentía vacía. ¿Por qué? Porque tenía un malentendido acerca de la felicidad. Creía que la felicidad venía de mis hijos, de mi esposo, de los logros, porque así lo había entendido. Por eso hay personas que logran metas importantes y sienten también insatisfacción. El problema no es lo que falta afuera. El problema es que hay una distancia entre la vida que queremos, nuestra vida y nuestra esencia. Ahí es donde cuando comencé hace 2 años a pensar en escribir un libro, relacioné esta historia mía y esto que te estoy contando con el autoliderazgo. El autoliderazgo, la transformación desde adentro. Entendí que para yo empezar a escribir mi libro, tenía que empezar primero a mirarme desde adentro. El verdadero liderazgo no comienza con dirigir equipos, no comienza con dirigir personas, sino más bien empieza cuando nos ocupamos de nosotros mismos. No empieza ni siquiera con un cargo. Ojo, el autoliderazgo empieza cuando aprendemos a dirigir nuestra propia vida, cuando comenzamos a hacernos responsables de nosotros mismos, cuando dejamos de vivir siendo víctimas, cuando dejamos de vivir en control, cuando dejamos de vivir reaccionando a las circunstancias o a las personas, cuando dejamos de culparnos a nosotros mismos, porque ahí es cuando nos sentimos víctimas. Cuando más bien asumimos la responsabilidad de nuestras propias decisiones, de nuestros propios sentimientos y pensamientos, ahí es cuando nos empoderamos y cuando sentimos que nos estamos autoliderando. Cuando también descubrí que el autoliderazgo era cuando empezamos a hacernos preguntas inteligentes. Por ejemplo, ¿estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Estoy honrando mis valores? ¿Estoy escuchando esa voz interior que me dice qué es realmente lo que yo quiero? Estoy construyendo una vida con propósito. Una frase también que escribí en el libro, mientras que yo trabajaba escribiendo mi libro, que me acompañó durante mucho rato, es que los sueños no desaparecen, solo esperan a ser escuchados y descubiertos para tomar acción y hacerlo realidad. Creo profundamente en eso porque durante 10 años que he profundizado sobre el entendimiento de la mente humana, sobre el entendimiento de cómo creamos nuestra realidad, empecé a entender cuáles eran realmente mis sueños y quién era realmente yo. Muchas veces pensamos que hemos perdido nuestros sueños, que ya es tarde, que, que ya estoy muy vieja o que nos empezamos a llenar de ruido, de que ya para qué soñar si eso lo debía haber hecho antes. Pero no, muchas veces nuestros sueños
siguen ahí en nuestra mente, siguen ahí dándonos vuelta y a veces y nos sentimos frustrados porque no los hemos realizado, esperando a que hagamos silencio, a que haga silencio nuestro ruido mental y empecemos de nuevo a mirarnos y volvamos a nosotros mismos. Hoy quiero entonces invitarte a algo muy sencillo, no a que cambies tu vida, no a que tomes una decisión hoy radical sobre lo que tú quieres realmente. Tampoco quiero a que te reinventes mañana. Solo quiero invitarte a detenerte, a hacer una reflexión, a escucharte y a preguntarte con mucha honestidad, ¿cómo estoy realmente en mi vida? ¿Qué necesito hoy? Pregúntate, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Y qué parte de mi vida o qué parte de mí he dejado de escuchar? Quiero decirte que nunca has estado perdida en tu vida. Tal vez te has alejado de ti, de tus sueños, de tus intereses, de tus compromisos, de tus valores, de tu esencia. La buena noticia es que siempre puedes volver a ti, puedes volver a casa, a tu hogar, a tu esencia, pero con una sola pregunta, con una sola decisión, con un momento de honestidad. Porque si quieres un cambio, quieres una transformación, el cambio no comienza cuando cambien las personas o cambien las situaciones o las circunstancias por las que estás viviendo. Empieza ese cambio, esa transformación, comienza cuando decides, tomas una decisión de volver a conectar contigo. Por eso escribí mi libro, porque cuando volvemos a nuestra esencia, ahí empieza el verdadero autoliderazgo. Empieza con el autoconocimiento, empieza con la conciencia, empieza cuando comienzas a decidir y a volver a conectar contigo mismo. Entonces, si este mensaje resonó contigo, cuéntame aquí en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sientes que necesitas volver a escucharte? Y si quieres profundizar más en este camino, te invito a conocer mi libro, Autoliderazgo, la transformación desde adentro. Nos vemos entonces en mi próximo video.